Yo voy a compartir con ustedes la experiencia que hemos tenido en mamografía con contraste. Voy a hablar de generalidades y principios técnicos, el protocolo clínico, cómo lo hacemos nosotros, algunos casos que voy a mostrar en la siguiente sección, en la sección de casos, la utilidad clínica, la evidencia que hay y las conclusiones. La mamografía como prueba de tamizaje ha sido altamente efectiva en la disminución de la mortalidad por cáncer de mama, tanto en los ensayos clínicos randomizados como en las pacientes que efectivamente han asistido al screening. Inicialmente la mamografía análoga lo hizo y la mamografía digital directa de campo completo también, con disminución de la mortalidad hasta en un 48%. Tanto así que hoy en día sigue siendo el gold estándar para el tamizaje de las pacientes de riesgo promedio en todo el mundo. Nosotros vemos, la mamografía nos muestra los signos secundarios del cáncer, es decir, la distorsión de arquitectura la vemos es por la reacción desmoplásica de la grasa circundante al tumor, y las microcalcificaciones son la manifestación de la hipoxia tumoral. Estos signos los vamos a ver disminuida su detección cuando tenemos unas mamas severamente densas, las mamas ACR-D, y podemos subestimar estos hallazgos o hallazgos multifocales. Estas limitaciones son la baja sensibilidad, que como les digo baja por debajo del 50% en las mamas severamente densas por el efecto de enmascaramiento, y la baja especificidad. Hay sumatoria, el tejido fibroglandular se suma y nos da pseudotumores, bajando la especificidad y aumentando el rellamado. Por lo tanto, necesitamos mejores pruebas con mayor información, que nos den información anatómica, pero también funcional. Y es así que han surgido diferentes técnicas mamográficas avanzadas, como han sido la mamografía 3D y la mamografía con contraste. El principio de la mamografía con contraste es el mismo de la resonancia magnética, es decir, la captación de las lesiones del medio de contraste, y esto ocurre debido a la neoangiogénesis, que es la formación de nuevos vasos debido a diferentes estímulos, principalmente en la hipoxia en el tumor, hace que se creen nuevos vasos que son más permeables que los vasos normales, y por lo tanto el medio de contraste pasa rápidamente del espacio intersticial al espacio intratumoral. La neoangiogénesis es determinante para el crecimiento del tumor y la probabilidad de metástasis. Es el paso que es el paso preliminar a estas dos. La primera vez que se usó contraste en la mama con mamografía fue la angiografía de subtracción digital en 1986. Sin embargo, solo está este caso publicado y nunca se hizo nada más. En el año 2003 surgió la mamografía con contraste de sustracción temporal. Es una mamografía, para la mamografía con contraste se usa el medio iodado hipoosmolar. En esta de sustracción temporal, primero la paciente se sienta todo el tiempo o se pone todo el tiempo en el mamógrafo con la mama comprimida. Se hace inicialmente una máscara, y después se hacen proyecciones continuas, secuenciales cada minuto después de inyectar el material de contraste. Sin embargo, la mama ya está comprimida cuando se inyecta el material de contraste. Y esto hace que haya limitación del ingreso del contraste a la mama, y que además pueda haber movimiento. Una mama comprimida 5 minutos, la paciente se puede cansar y hay movimiento. Además, es una técnica en donde solo permitía una inyección y una proyección a la vez. No se podía hacer sino una sola proyección con una inyección. Y por otro lado, se intentó, al hacer las secuencias de cada minuto durante 5 minutos, utilizar curvas de realce semejantes a la resonancia, pero esto tampoco se pudo hacer. Posteriormente, entonces, se inició la mamografía con contraste de energía dual o la mamografía espectral, en donde también se usa el medio de contraste iodado hipoosmolar. Es diferente a la anterior porque en esta la paciente se inyecta afuera del mamógrafo y luego se coloca en el mamógrafo. A los 2 minutos empiezan a hacer las proyecciones. Es importante que la energía dual significa que se hacen 2 exposiciones por cada disparo, por cada proyección. ¿Qué significa? Una de baja energía, en donde tiene un kbp de 28 a 32, y una de alta energía, un kbp de 45 a 49. La alta energía tiene que ir por encima del KH del yodo, que es de 33.2 kiloelectronvoltios, para que lo pueda ver.
se usa un mamógrafo adaptado. ¿Por qué adaptado? Porque para hacer el alto voltaje se usa el filtro de cobre. Es un mamógrafo adaptado con filtro de cobre que nos va a permitir absorber la radiación blanda para que podamos ver adecuadamente el yodo. Entonces aquí lo que se hace es una exposición de baja energía, una exposición de alta energía y una sustracción para ver la lesión. Un algoritmo de sustracción se aplica. Esta es una mamografía 2D convencional y esta es la mamografía de baja energía. Si ustedes ven, son iguales. Hay estudios que han demostrado que no es inferior la de baja energía a la convencional. Después el equipo dispara una proyección de alta energía y por último una sustracción. Lo que nosotros vemos en el protocolo es la de baja energía y la imagen final de la sustracción. ¿Cuáles son las ventajas de esta energía dual o espectral? Que no es sensible al movimiento, la paciente está comprimida un momento nomás para una proyección y luego cambia a la otra proyección. Con una sola inyección se pueden visualizar ambas mamas, se pueden hacer 4 proyecciones, incluso tengo un tiempo de 10 minutos si quiero hacer proyecciones y estudios posteriores. Las desventajas es que definitivamente tampoco se pueden hacer curvas cinéticas, que utiliza radiación ionizante y que puede haber reacciones alérgicas al medio de contraste. Respecto a la dosis de radiación, es un tema no menor en donde se ha preguntado, ¿se duplica la dosis de radiación? Hay estudios que han demostrado que aproximadamente aumenta 1.2 miligrays más que la mamografía convencional. En ninguno de los estudios de los grupos que ha evaluado esto ha encontrado más y definitivamente no sobrepasa el límite de la MQSA, que es de 3 miligrays. En cuanto a las reacciones alérgicas, son raras, pero se pueden presentar y pueden ser severas. El riesgo de muerte del gadolinio y del yodo es semejante, un procedimiento cada 100.000, pero el riesgo de reacciones severas con el yodo es 10 veces mayor que el riesgo del gadolinio. Por eso es importante tenerlo en cuenta. También debemos tener en cuenta que puede haber nefropatía por el contraste y tenemos que ser muy cuidadosos en la evaluación de los pacientes que requieren exámenes de creatinina y evaluación renal preliminar. Nosotros hicimos un protocolo de investigación en donde evaluamos comparativamente los hallazgos de mamografía con contraste de energía dual en pacientes BIRATS 4 y 5 y estos hallazgos los comparamos con resonancia magnética y con histología. Fue un análisis prospectivo longitudinal, la fase inicial. En nuestro centro captamos pacientes aleatorias entre noviembre del 2016 y marzo del 2017, a quienes les categorizábamos ya fuera en mamografía o en ultrasonido BIRATS 4 o 5. Utilizamos un mamógrafo de energía dual, consentimiento informado para la aplicación del medio de contraste que se hace como cualquier método, cualquier otra modalidad de imágenes diagnósticas a una concentración entre 320 y 370 miligramos, un volumen de 1.5 mililitros por kilogramo de peso y con un inyector automático. Se cateteriza la vena periférica convencionalmente con un catéter grande y lo que nosotros hacíamos, acá está la consola del equipo y aquí está el cronómetro del inyector. Tan pronto empieza la inyección, el cronómetro empieza a funcionar y a los 2 minutos de haber iniciado la inyección del medio de contraste tomábamos una proyección craneocaudal y una medio lateral oblicua de la mama sospechosa y posteriormente la 3D, que el protocolo y el equipo lo permite, y a continuación las mismas proyecciones de la mama contralateral. Hicimos también la mama sospechosa nuevamente a los 5 minutos. Posteriormente se hace el lavado de la vena y se retira el catéter de la paciente. Nosotros decidimos utilizar una compresión estandarizada de 18 libras para las 2 proyecciones. ¿Cómo hicimos? Se hizo la lectura de cada una de las modalidades aparte. La mamografía 2D, 3D se hizo por radiólogos con experiencia de más de 10 años en mamografía y de más de 5 años en 3D. La lectura de la resonancia también se hizo por radiólogos con experiencia de más de 8 años en resonancia de la mama y aunque no todas fueron realizadas en nuestra institución, por lo menos se utilizó el protocolo estandarizado internacional. Para la lectura de la mamografía con contraste utilizamos los descriptores del BIRATS de resonancia y fueron leídas en tiempo diferente a la mamografía 2D, 3D. Lo importante es que todas nuestras pacientes tuvieron comprobación histológica o con biopsia o con patología quirúrgica.
Esta fue nuestra población, 29 pacientes, menos 1 es porque una no tenía ningún hallazgo. El total del número de las lesiones fue de 31, en donde la mayoría fueron malignas, 27, y 3 lesiones de riesgo maligno incierto. La edad de las pacientes fue entre 25 y 65 años y los tamaños tumorales fueron entre 2 y 70 milímetros. La mayoría de las pacientes fueron peri- o postmenopáusicas. En cuanto a las características histológicas de los tumores, la mayoría fueron carcinomas ductales infiltrantes solos o puros o asociados a carcinoma ductal in situ, y la mayoría de los tumores fueron luminales, luminal A o luminal B, con grados histológicos 2 o 3. Aquí comparamos los hallazgos de BIRADS de la mamografía con contraste, de la resonancia y los hallazgos de patología. Las anotaciones que hay en azul fueron las 4 resonancias de las pacientes que no se las pudieron hacer y solo tuvimos una discordancia. Nosotros clasificamos en la mamografía con contraste una lesión 4B, la resonancia la clasificó como 2 y la patología fue un fibroadenoma. Estos son algunos de los casos que se los voy a detallar más en la siguiente presentación. Esta es una mujer que acude al tamizaje, le hicimos la mamografía con contraste, ustedes ven que realza la zona que se veía simétrica y la resonancia nos muestra también la zona de realce. Este es otro caso de una paciente de 43 años de edad en donde tenía cancerofobia y nos hizo hacerle una proyección de mamografía con contraste porque pedía una resonancia y acá vemos que la mamografía con contraste realza de manera importante. Estos, como les digo, son casos clínicos que les voy a detallar tal vez en la presentación a continuación. Los resultados de nuestro estudio: hubo una alta concordancia entre los hallazgos de la mamografía con contraste y la resonancia magnética. Hubo una adecuada correlación radiopatológica, nosotros tuvimos una supraestimación que fue el fibroadenoma que ya les dije y en todos los 4 casos, pongo esto aquí, hubo unas lesiones de riesgo maligno incierto que fue muy difícil para nosotros evaluar, sin embargo, mirando retrospectivamente se pudieron encontrar y finalmente sí hubo la correlación. Desde el 2003, que fueron las primeras publicaciones del doctor Levin, se ha intentado ver el rendimiento de la mamografía con contraste y se ha determinado en los diferentes estudios que se han hecho que sí definitivamente puede aumentar la tasa de detección de cáncer. Se ha hecho principalmente, se ha intentado estimar la sensibilidad y la especificidad desde una aproximación metaanalítica, como fue en este caso. Ha habido desde el 2003 múltiples publicaciones. La mayoría son series de casos como la nuestra, algunos de 100 casos, otros pequeños como la nuestra, y lo único que se ha hecho es estudios retrospectivos o análisis retrospectivos intentando evaluar la sensibilidad y la especificidad. Este metaanálisis fue hecho en el 2016, en donde había 643 publicaciones de mamografía con contraste, de las cuales solo 8 estudios pudieron ser incluidos para el estudio. Se encontró que la sensibilidad era de 0.98 y la especificidad de 0.58. También se comparó el rendimiento de la mamografía con contraste, se ha comparado en múltiples estudios con la resonancia magnética, se ha visto que tienen la misma sensibilidad, es decir, la misma probabilidad de detección de cáncer, sin embargo la especificidad varía. Los estudios que hay publicados dicen que hay mayor especificidad de la mamografía con contraste versus la resonancia. Tenemos algunas ventajas relativas de una y de la otra. La mamografía con contraste del equipo es más barato, ya lo tenemos. El periodo de examen son 10 minutos, no hay ruido. Si la paciente es claustrofóbica puede hacérsela perfectamente. Por el otro lado, la resonancia magnética tiene una cosa muy importante que es la limitación, una de las limitaciones más grandes de la mamografía, y es poder visualizar el tórax y la axila. Hay menos riesgo de reacciones severas al medio de contraste, no utiliza radiación ionizante, no hay compresión y es posible hacer biopsia guiada por resonancia magnética. Hasta ahora no tenemos cómo hacer biopsias guiadas por mamografía con contraste. Estas son las áreas ciegas de la mama, que es importante recordarlas. Posteriormente, en el 2018, esto es junio-octubre del 2018, se lo he publicado este artículo, es otro metaanálisis en donde vemos que ya no había 600, sino ya analizó 932 estudios.
En el metaanálisis anterior se analizaron 900 lesiones, en este metaanálisis ya más de 3 veces la anterior, y se encontró una sensibilidad un poco menor, pero importante, y una especificidad más alta, que había sido la limitación del metaanálisis anterior. Aquí se intentó ir un poco más allá. Se evaluó el DOR, que es una herramienta diagnóstica que nos permite ver la precisión diagnóstica de una prueba. Fue de 71.36, es un DOR alto, eso significa que puedo hacer un diagnóstico correcto de cáncer si tengo un hallazgo de 71%, si tengo un hallazgo positivo en la mamografía con contraste. También se analizaron las curvas ROC y se vio que había un alto rendimiento de la técnica. Sin embargo, se analizaron el likelihood ratio positivo y negativo, que son los índices de probabilidad. El positivo fue de 3.73, que es un índice de probabilidad muy bajo para una prueba diagnóstica, idealmente que sea por encima de 10. ¿Qué significa? Que de las lesiones que en la mamografía con contraste yo digo que son sospechosas, hay un porcentaje importante que son benignas. Y el likelihood ratio negativo es de 0.10, fue de 0.10, igualmente muy alto, debe ser idealmente por debajo de 0.1 o 0. ¿Y qué significa? Que aunque yo tenga un hallazgo negativo en la mamografía con contraste, por lo menos hay 10% de lesiones que no estoy viendo. Después de esto, los diferentes grupos se han dedicado a utilizar la mamografía en temas específicos y han intentado ver qué utilidades se le pueden dar. Entonces se ha propuesto que se utilice como primera línea diagnóstica. Hasta ahora solo se había utilizado como complemento de otros estudios, hallazgos equívocos en otras pruebas. Ahora se está proponiendo como primera línea y esos son los trabajos que se están haciendo, que se están desarrollando. La proponen como primera línea en pacientes para tamizaje y en primera línea como para pacientes sintomáticas. Vimos que se puede utilizar, es factible porque la primera mamografía que se usa, la primera mamografía de la energía dual es semejante a la mamografía 2D, o sea que se puede usar como primera línea y en reemplazo de la mamografía convencional. Definitivamente se ha visto que mejora la detección del cáncer por encima de la mamografía convencional, que nos da mayor confianza de un hallazgo positivo o negativo y que nos da una información más precisa en la primera visita. Como primera línea de tamizaje también se está proponiendo en las pacientes que tienen mamas densas. Sabemos que el riesgo relativo de cáncer a lo largo de la vida en una paciente que tiene mamas severamente densas es de 4.64, por lo tanto se está proponiendo como primera línea de tamizaje en este tipo de pacientes. Aquí está, también se ha visto que la sensibilidad de la mamografía con contraste, como lo habíamos visto antes, es equivalente a la de la resonancia magnética. Sin embargo, no hay duda que es mayor que la mamografía 2D y es semejante a la resonancia magnética. Sin embargo, el tema de la especificidad no se ha logrado determinar, aunque muchos estudios dicen que es mayor que la resonancia, eso no se ha logrado aclarar. Se está proponiendo como primera línea diagnóstica en pacientes sintomáticas, esto es lo que habló el doctor Asa antes del almuerzo, de la clínica de One Stop o One Stop Shop, hacer todo en una sola parada. Esto significa que la paciente que llega sintomática se le hace la mamografía con contraste, se le hace el ultrasonido, la biopsia y la paciente en un día sale con diagnóstico. Esto es muy importante en unidades de mama oncológicas en donde la angustia y la ansiedad de las pacientes, esto contribuiría a disminuir esa angustia y esa ansiedad, contribuiría a disminuir los rellamados y los falsos positivos. ¿Cuál es el futuro de la mamografía con contraste? Definitivamente necesitamos tomosíntesis con contraste, hasta ahora no tenemos esa opción y nos permitiría hacer biopsia por tomosíntesis. Sabemos que hay hallazgos que solo se ven en la tomosíntesis, las distorsiones de arquitectura que el doctor Abella nos habló esta mañana, muchas de ellas solo se ven en la tomosíntesis. El tener mamografía con contraste nos aumentaría, con contraste en la tomosíntesis y la biopsia nos permitiría poder acceder a este tipo de lesiones. Y por último, lo que está muy en boga ahora, todos los congresos en los últimos 3 o 4 años hablan de radiomics y de inteligencia artificial. Nosotros tenemos que entender que las imágenes no son fotos, las imágenes que nosotros hacemos son datos, las imágenes digitales son maravillosas porque son un volumen gigantesco de datos
que miden un estado fisiológico o patológico en ese momento. Entonces, si nosotros logramos unir todos estos datos, vamos a poder llegar mucho más allá. Por ejemplo, vamos a poder evaluar el riesgo de cáncer o la probabilidad de cáncer en estas pacientes que tienen mamas densas. Vamos a poder evaluar el inmunofenotipo. Nosotros, los tumores se ha determinado que los tumores son heterogéneos, que tienen hábitats diferentes. Lo que hace el Radiomics es poder cuantificar esos, ya no solo mirarlos, sino poder cuantificar esos hábitats diferentes y poder dar, por ejemplo, los inmunofenotipos. Hasta ahora solo podemos establecer un inmunofenotipo mediante las pruebas de la patología. Esto pudiera hacerse con las pruebas de Radiomics. El volumen de un tumor, sabemos que nuestros cirujanos y nuestros oncólogos nos piden permanentemente la precisión en el volumen tumoral. Eso no lo podemos sacar ni siquiera con la resonancia magnética con tanta precisión. Radiomics nos podría ayudar. La evaluación a la respuesta de la quimioterapia neoadyuvante, lo mismo. La resonancia es la prueba que más nos da una probabilidad de respuesta alrededor del 85%, pero tenemos un 15% que probablemente el Radiomics y los datos nos pueden ayudar a obtener y poder llegar. Y podemos también sacar nuevos biomarcadores de imagen. El ImageJ es un software libre del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos y ahí dentro del ImageJ encuentra uno muchísimos softwares que nos pueden ayudar a evaluar todo esto que les estoy diciendo. Como conclusión, entonces la mamografía con contraste de energía dual es superior a la mamografía 2D o a la tomosíntesis por la información adicional que nos brinda el contraste. Ya no solo es una información morfológica, sino también funcional. Y en cierta forma puede ser comparable el rendimiento de la mamografía con contraste de energía dual a la resonancia magnética, siendo más accesible que la mamografía. La mamografía con contraste es más sencilla de implementar. Nosotros estamos familiarizados con el mamógrafo, con lo que vemos en el mamógrafo, con las microcalcificaciones. Por lo tanto, implementar la mamografía con contraste no se nos hace extraño. Es cómoda para las pacientes. El examen se realiza en 10 minutos y hay una buena aproximación diagnóstica en 10 minutos. Y definitivamente se puede utilizar en las pacientes que tienen contraindicación de realizar la resonancia magnética. En nuestros países además tenemos un problema de dificultad al acceso de la resonancia magnética. A mí siempre me gusta comentar, en alguno de los congresos alguien dijo que la mamografía con contraste era la resonancia magnética de los pobres. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros podemos equiparar el uso de una a la otra y en nuestros países en donde no hay acceso, esta sería una herramienta muy importante para poder en parte solucionar esa falta de acceso. ¿Cuál es el rol de la mamografía con contraste de energía dual? Definitivamente está por definirse, no lo tenemos claro, lo vamos a usar como diagnóstico, la vamos a usar como tamizaje, en diagnóstico como primera línea diagnóstica, como potencial estadificación en el cáncer de mama recién diagnosticado, para biopsia por 3D, en evaluación a la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante o en resolución de problemas diagnósticos con los otros métodos, o como herramienta de tamizaje para solucionar un problema en pacientes con mamas densas. No lo sabemos, todos los estudios que se están realizando en el mundo, eso es lo que están intentando determinar. Lo que sí es importante es que necesitamos ensayos clínicos randomizados para poder implementar el método. Yo creo que es importante intentar hacerlo porque nos da una información muy valiosa que podría ayudarnos con nuestras pacientes. Y por último, tanto que quería compartir con ustedes, está hablando de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial en las imágenes mamarias? Esta es una conferencia que le oí a la doctora Quinty en Chicago. Y ella decía, los radiólogos de imagen mamaria tenemos la maravillosa oportunidad, no solo como los otros médicos, de tratar a las personas con hipertensión, o sea, no somos los médicos que solo tratamos, sino que además podemos incrementar, podemos hacer predicción, podemos permitir que la paciente, evaluar a las pacientes de manera predictiva. Entonces nosotros tenemos una maravillosa oportunidad en las manos. Las máquinas, el señor Thorne de Stanford dice que las máquinas hicieron el músculo del hombre 1000 veces más fuerte en la era de la revolución industrial y que la inteligencia artificial va a volver el cerebro humano 1000 veces más inteligente.
Yo estoy de acuerdo con esto, yo no creo que la inteligencia artificial vaya a desplazar a los radiólogos, por el contrario, creo que los radiólogos que van a utilizar inteligencia artificial probablemente pueden desplazar a los que no la utilizan. Muchas gracias.